Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema clave del transporte mundial. Esa tensión que hay, ¿no? Entre confiar ciegamente en un papel y lo que ves con tus propios ojos, sobre todo con mercancías peligrosas. Basta un documento que diga, esto es X, o necesitamos saber leer la carga, entender ese lenguaje visual que tiene. Pues de eso va nuestra charla hoy. Vamos a intentar descifrar juntos ese lenguaje visual del peligro. Nos basamos en material formativo, bueno, del tipo que usan los profesionales, en concreto sobre la parte 5 del código IMDG, el Marítimo Internacional. O sea, marcado, etiquetado y rotulación. El objetivo es, pues eso, entender qué nos dice un contenedor con solo mirarlo. Sí, y es que es fundamental entender por qué existe este sistema visual. No es un adorno, ¿eh? Es una capa de seguridad, pero esencial, y está pensada para que la entienda todo el mundo. Mm. Imagínate un puerto internacional. Gente de todas partes, idiomas 1000. ¿Cómo te aseguras de que todos capten al instante si algo es inflamable o tóxico o yo qué sé, corrosivo? Ujú. Pues con símbolos. Es como has dicho, un lenguaje universal del peligro, diseñado para comunicar lo vital, ya mismo, sin depender de si entiendes el idioma o si tienes el papel delante. Es la última barrera visual, digamos. Me gusta eso de esperanto del peligro. Vale, pues para entender bien este idioma vamos a seguir un poco la lógica del propio código, como en 3 niveles, ¿no? Como ir pelando una cebolla. Ujú, Primero miraremos el corazón, el bulto individual, la caja, el bidón, lo que va dentro del contenedor. ujú. Luego subimos un nivel, el contenedor en sí, la unidad de transporte que vemos por fuera. Ujú. Y por último, unas marcas especiales que, bueno, añaden información crítica, como notas al pie, pero vitales. Mm. Venga, pues vamos a desgranar esto. Empezamos por el nivel 1, el bulto. Si pudiéramos abrir un contenedor con mercancía peligrosa, veríamos eso, paquetes individuales, cajas, bidones, cada uno de ellos tiene que llevar su propia etiqueta, por así decirlo. ¿Qué información clave tiene que llevar cada bulto? Exacto. Empezamos por lo pequeño, por lo micro. Aquí hay dos cosas clave, el marcado y el etiquetado. Son como el nombre y la advertencia principal de cada paquetito. Vale. El marcado, según entiendo, es la parte más de texto, ¿no? Como mínimo tiene que llevar el número ONU, ¿Sí? ese código universal de Naciones Unidas para cada sustancia y el nombre apropiado para el transporte. O sea, es como el DNI y el nombre completo de la mercancía. Con eso, cualquiera puede buscarlo en el código y saber exactamente qué es. Exactamente. Y junto a ese texto, el marcado, va el etiquetado, que son los famosos rombos de colores, los pictogramas. Y aquí está la gracia del sistema, ¿eh? Su fuerza visual universal. Fíjate, esto es lo bueno. No dependen del idioma. Un estibador en Rotterdam o en Singapur o en Valparaíso, da igual qué idioma hable, ve la calavera y Ajá. sabe que es veneno, clase 6.1. Ve la llama roja sobre fondo rojo y sabe que es inflamable, clase 3. Son señales puras, directas, para entenderlas en un instante. Entendido. Marcado dice qué es, etiquetado dice cómo te puede hacer daño. Vale. Pero, a ver, ¿qué pasa si algo es peligroso de varias maneras? Imagina, algo inflamable y que también es corrosivo. ¿Cómo se refleja eso en el bulto? Ah, muy buena pregunta. Porque pasa mucho, ¿eh? Las mercancías peligrosas raramente tienen un solo poder. En esos casos, el bulto tiene que llevar las etiquetas de todos los peligros importantes. Hay una jerarquía, claro. La etiqueta del peligro principal, digamos el más grave, va en un sitio destacado y las de los peligros secundarios, pues al lado. Así, de un vistazo al bulto, ves todo el cuadro. No solo arde ojo, también corroe. Y esto es, bueno, es vital si hay un accidente y los bultos se rompen o se derrama algo. Porque no es lo mismo apagar un fuego que apagar un fuego de algo que encima, si te cae, te quema la piel. Saberlo todo guía mucho mejor la respuesta. Claro, claro. Es que no es lo mismo enfrentarte a un fuego simple que a uno de algo que además te puede disolver. Vale, esta información en el bulto parece clave para manipularlo de cerca o si pasa algo. Pero, como dice el material que comentamos, desde el muelle o desde el puente de mando, pues no ves esas etiquetitas dentro del contenedor. Necesitas que el propio contenedor te hable. Así que pasamos al segundo nivel. La unidad de transporte, el contenedor, el CTU que llaman. Correcto. El contenedor, esa caja metálica que vemos por todas partes, tiene que decir qué peligros lleva dentro. Pero a lo grande.
visible desde lejos y, bueno, en condiciones de trabajo que a veces son complicadas. Aquí entra la rotulación. Mm. La rotulación. Según leo, son como las etiquetas de los bultos, pero en versión gigante, mucho más grandes, ¿no? Mínimo 25 por 25 centímetros, para que se vean bien. Y un detalle importante, tienen que ir en los 4 costados del contenedor. ¿Por qué en los 4? ¿No bastaría con ponerlo delante y detrás o en los lados? Ah, lo de los 4 lados no es un capricho, para nada. Es pura lógica de seguridad en la operativa. Piensa cómo se mueven los contenedores en un puerto o en un barco. Ujú. Los apilan, los giran, a veces solo ves un lado, otras veces otro, un camión que se acerca por un lado, una grúa por arriba, gente andando por pasillos estrechos entre filas de contenedores. Si lo exiges en los 4 lados, te aseguras de que, lo mires por donde lo mires, siempre veas la advertencia. Es una redundancia necesaria, vamos. Tiene todo el sentido, sí. Evitar que la propia manipulación oculte la señal. ¿Y estos rótulos grandes, qué información llevan? La de todos los peligros, de todos los bultos de dentro. Ujú. Llevan los peligros principales y secundarios que hay dentro. O sea, si dentro hay bultos de clase 3, inflamable, como peligro principal, pues el contenedor lleva el rótulo grande de clase 3 en los 4 lados. Ujú. Y si además algunos de esos bultos son también corrosivos, clase 8, como peligro secundario, pues el contenedor también tiene que llevar el rótulo de clase 8. Es como un resumen visual de los riesgos que viajan ahí dentro. Ujú. Perfectamente claro. Marcado y etiquetado en el bulto para el detalle cercano, rotulación en los 4 lados del contenedor para verlo de lejos. Pero mencionamos un tercer nivel, esas marcas especiales. Mm. ¿Qué añaden que no digan ya los rótulos de clase? Parecen como notas importantes al margen. Exacto, son como apostilles, pero cruciales. Dan información muy específica que va más allá de si es inflamable, tóxico, etc. Son complementarias, pero a veces importantísimas para la seguridad o el medio ambiente. El material destaca 3 muy significativas. Mm. La primera es muy visual. La marca de contaminante marino. El dibujito este del pez boca arriba y el árbol seco. El significado parece claro, ¿no? Una advertencia ecológica. Totalmente. Indica justo eso, que lo de dentro es malo para el mar, para el medio acuático. Quizá no es peligroso para las personas directamente, pero si se vierte al agua es un desastre ecológico. Esa marca grita, cuidado, si me caigo al agua, la lío parda. Avisa de que hay que tener muchísimo cuidado para que no haya fugas, sobre todo al cargar, descargar o si hay un accidente en el mar. Piensa en los vertidos de petróleo, pues esto intenta prevenir lo mismo con otros químicos. Entendido. La segunda marca, especial, cantidades limitadas. Es un rombo con las esquinas negras y el centro blanco, sin dibujo ni número. ¿Qué significa cantidades limitadas? Que hay poco producto dentro. No exactamente que haya poco en total en el contenedor. Significa que la mercancía, aunque es peligrosa, va envasada en paquetes interiores muy pequeños. Imagina botellitas o latas pequeñas. Y esas van dentro de una caja más grande. Por ir así, en dosis pequeñas, se considera que el riesgo general, si pasa algo, es menor que si llevaras la misma sustancia en un bidón enorme. Mm, Ojo, no significa que no sea peligroso, pero sí que permite ciertas facilidades en documentación o estiva, porque se asume un riesgo potencial más bajo. Facilita transportar productos de consumo que llevan algo peligroso en poca cantidad. Ah, vale. Es más por cómo va embalado, cómo se dispersa el riesgo, que por la cantidad total. Ya veo. Y la tercera marca, y esta sí que me parece seria, la señal de advertencia de fumigación. Un rectángulo blanco que pone peligro y la fecha de fumigación. Esto suena que te puede matar directamente si no tienes cuidado. Y así es importantísima. Y por desgracia, a veces se ignora y pasan cosas terribles. Muchos contenedores, sobre todo los que llevan grano, fruta, madera, incluso muebles o ropa, se fumigan con gases muy tóxicos, como fosfina o bromuro de metilo, para matar plagas, antes de embarcar o incluso durante el viaje. Esa señal es una advertencia crítica. Ni se te ocurra entrar. La atmósfera aquí dentro es veneno puro. Nadie, absolutamente nadie, debería entrar en un contenedor con esa marca sin seguir protocolos de seguridad muy estrictos. Hay que ventilarlo el tiempo necesario y medir que se puede respirar. Ignorar esto es jugarse la vida, literalmente. Qué importante es eso que dices. Parece mentira que algo así se pueda pasar por alto.
Bueno, pues hemos visto los 3 niveles: marcado y etiquetado en el bulto, rotulación en el contenedor y las marcas especiales con info extra crítica. Con esto creo que ya podemos pasar al ejercicio práctico que propone el material. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Nos pide imaginar una escena típica de puerto. Estamos supervisando la descarga desde el muelle o el barco y vemos venir un contenedor que baja la grúa. No tenemos los papeles ahí mismo, solo nuestros ojos, y en el costado vemos ciertas señales. A ver, el contenedor es el CMAU 123456-7 y vemos claramente un rótulo rojo con la llama y un 3 abajo. Otro rótulo, mitad blanco, mitad negro, con el símbolo de corrosión y un 8. También la marca del contaminante marino, la del pez y el árbol. Y además, cerca de las puertas se ve el número UN 2924 en un panel naranja. La pregunta es, ¿qué nos dice todo esto en segundos? ¿Podemos evaluar el riesgo al vuelo? Exacto. Este es el momento de la verdad, la aplicación real de lo que hemos hablado, la verificación visual pura y dura. Vamos a hacer el análisis rápido que haría un supervisor, un oficial de seguridad o alguien de emergencias al ver esto. Primero, rótulo rojo, llama, número 3, alerta inmediata, clase 3, líquido inflamable, peligro principal, incendio, explosión. Ya sabemos, lejos de chispas, calor, fuentes de ignición. Segundo, rótulo blanco y negro, corrosión, número 8. Segunda alerta, clase 8, corrosivo. Esto complica las cosas. No solo arde, sino que también daña materiales, y sobre todo, la piel, los tejidos, peligro secundario importante. Tercero, marca del pez y el árbol, contaminante marino, alerta ecológica. Si hay fuga, sobre todo cerca del agua, el impacto ambiental puede ser serio. Hay que manejarlo con cuidado para evitar vertidos. Y cuarto, el número UN 2924 en el panel naranja. El identificador concreto. Una búsqueda rápida en el móvil, en los papeles del barco, en una base de datos, nos diría: UN 2924 es líquido inflamable corrosivo NEP. Las siglas NEP, no especificado en otra parte, indican que es una mezcla o solución con esas propiedades. Increíble. O sea, en... ¿qué? 10 segundos. Sin mirar un solo papel en ese momento, la combinación de los rótulos y las marcas nos ha dibujado un panorama clarísimo y, la verdad, bastante alarmante. Sabemos que lo de dentro es inflamable, es corrosivo y, encima, malo para el mar. El número UN simplemente confirma lo que los símbolos ya nos habían gritado. Operativas claves sobre la marcha. ¿Dónde lo ponemos? Lejos del calor y de otras cosas incompatibles como oxidantes o comida. ¿Cómo lo movemos? Con mucho cuidado, sin golpes. ¿Qué precauciones tomamos? Asegurar buena separación y tener listos los equipos de emergencia por si acaso. Y todo eso de una lectura visual rápida. Los papeles lo confirmarán luego, claro, pero la alerta visual es clave para la seguridad inmediata. Ha cumplido su función. Así que, resumiendo un poco, lo que hemos visto es un sistema integrado y coherente, un verdadero lenguaje visual. El marcado, el etiquetado en el bulto, la rotulación en el contenedor, las marcas especiales, no son cosas sueltas. Funcionan juntas, en capas, para comunicar el peligro de forma clara, rápida y universal. En toda la cadena de transporte, hemos visto los 3 niveles: el detalle micro del bulto, la advertencia macro del contenedor y las alertas específicas de las marcas. Cada uno refuerza a los demás. Es una red de seguridad visual. Ujú. Y la conclusión principal del material que manejamos es potente, ¿sí? Este lenguaje visual no es un trámite más. En el jaleo de un puerto, en alta mar, y sobre todo si hay una emergencia, saber leer estas señales puede ser la diferencia entre un susto y un desastre. Puede ser vital, literalmente. La simulación del contenedor CMAU 123456-7 lo deja clarísimo. Recordamos, en segundos, esas figuras y colores contaron la historia esencial del riesgo. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Ujú. Pues significa que tenemos una herramienta muy potente para confirmar rápido los peligros que dicen los papeles. Es como una última barrera visual, un chequeo final antes de coger, mover o decidir qué hacer con esa carga. Y es importante ver más allá del muelle, ¿eh? Aunque nos hemos centrado mucho en lo marítimo por el código IMDG, estos principios visuales son la base de la seguridad en toda la logística global.
Los mismos símbolos, las mismas clases de peligro, bueno, con pequeñas adaptaciones, se usan en carretera, el ADR, en ferrocarril, el RIF, en los almacenes químicos. Así que entender este lenguaje es crucial no solo para marinos o estibadores, también para transportistas, gente de almacén, bomberos, protección civil, equipos de emergencias químicas, cualquiera que trabaje cerca de materiales peligrosos. Si lo vemos en la perspectiva general de la seguridad de la cadena de suministro, este sistema visual es, sin duda, uno de sus pilares. Sin él, mover químicos y otros productos peligrosos por el mundo sería muchísimo más arriesgado. Hemos visto cómo un solo contenedor comunica sus riesgos de forma bastante clara y eficaz. Pero para cerrar con algo que nos dé que pensar, vamos un paso más allá. Imaginemos el desafío real en un gran buque portacontenedores o en un tren de mercancías, un almacén enorme. No es un contenedor, son cientos, a veces miles. ¿Cómo se gestiona esa conversación de peligros tan compleja cuando están todos juntos? Cada uno con sus rótulos, sus marcas, sus riesgos y algunos incompatibles entre sí. Inflamables cerca de oxidantes, tóxicos cerca de alimentos. ¿Y cómo te aseguras de que esa especie de cacofonía de riesgos visuales no acabe mal, en un incidente grave o peor? Ahí se ve la complejidad y la importancia vital de planificar bien la estiba y la segregación, que es todo un arte y una ciencia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el lenguaje visual del peligro. Esperamos que haya sido útil. Hasta la próxima.